Hay un momento específico en toda venta donde el miedo te traiciona. No cuando empiezas a hablar, sino justo cuando dices el precio. Ese segundo en el que tu voz baja medio tono, tu respiración se corta y el cliente siente, sin que tú lo notes, que algo en ti se encoge. El cliente no está analizando tus palabras, está leyendo tu estado interno, y esa lectura decide si te respeta o si te coloca, sin dudarlo, en la categoría del vendedor que necesita más de lo que ofrece. Hoy vas a descubrir una verdad que casi nadie te dice. La clave secreta del vendedor millonario no es lo que dice, sino desde dónde lo dice. El miedo contamina el lenguaje, la necesidad altera el tono, la inseguridad comprime la presencia, pero la autoridad interna, esa estabilidad silenciosa que no pide aprobación, transforma tu comunicación antes incluso de hablar. Cuando vendes desde un lugar estable, tu voz tiene otra densidad, tu respiración marca el ritmo, tus silencios ordenan al cliente y tu energía deja de pedir para empezar a guiar. Quédate, porque más adelante voy a revelarte algo que cambia la percepción completa de cualquier vendedor. ¿Por qué dos personas pueden usar el mismo guión? Y aún así, una vende millones y la otra no logra cerrar ni lo básico. No es técnica, es identidad. Esto que estás escuchando se llama la clave secreta del vendedor millonario y no es una técnica ni un método. Es una distinción psicológica que explica por qué, en el mismo momento en que dices un precio, una persona sostiene su valor con calma y otra se encoge sin saber por qué. Estás en Audiolibros, el espacio donde tu psicología comercial se entrena desde adentro, con claridad, autoridad y madurez emocional. Si lo que estás escuchando empieza a darte una perspectiva distinta, puedes seguir el canal. La mayoría de los vendedores cree que su problema aparece cuando el cliente objeta, cuando discute el precio o cuando pide pensarlo. Pero no es ahí donde nace el bloqueo. El bloqueo aparece mucho antes. Aparece cuando entras a la conversación desde la necesidad de que salga bien, desde la urgencia de demostrar algo, desde el miedo a que un no confirme esa duda silenciosa que arrastras desde hace años. ¿Será que no valgo lo suficiente? Ese pensamiento, aunque no lo digas, es el que afloja tu tono, acelera tu ritmo y hace que tu lenguaje pierda confianza. El cliente no escucha tus argumentos, escucha tus microtensiones. Percibe cuando tus palabras vienen desde un sistema nervioso contraído. Percibe cuando hablas para justificarte. Percibe cuando tu voz lleva más miedo que claridad. El vendedor millonario domina algo que casi nadie trabaja: la autoridad interna. No una autoridad agresiva, no una autoridad fría, sino una presencia emocional tan equilibrada que su mensaje no suena a esfuerzo, suena a dirección. Esa autoridad no nace de técnicas, nace de la aceptación profunda de su propio valor. Cuando alguien vende desde ese estado, el cliente siente estabilidad, incluso antes de escuchar el precio. Los vendedores millonarios no hablan perfecto, hablan desde un centro estable, no necesitan caer bien, porque no están negociando su autoestima, no buscan impresionar, porque no están tratando de probar nada, no temen el silencio, porque no interpretan el silencio como amenaza. Y sobre todo, no se encogen al decir el precio, porque su valor no depende de que el cliente diga que sí. Tu lenguaje siempre refleja tu estado interno. Cada vez que dices un precio con miedo, el cliente siente que algo no encaja. Cada vez que justificas tu valor, el cliente siente que no estás seguro de él. Cada vez que respondes demasiado rápido, el cliente percibe ansiedad. Y cada vez que cedes para evitar incomodar, el cliente pierde respeto. No por maldad, sino por instinto. El vendedor millonario opera desde otro lugar. Él no habla para evitar un rechazo, sino para clarificar una decisión. No empuja para cerrar, sino que ordena para que el cliente avance. No reacciona al estado emocional del cliente, sino que lo regula con su propia estabilidad. Esa estabilidad, ese punto donde la necesidad desaparece, es la fuente real de su poder. Lo que vas a descubrir en este audiolibro no son trucos, no son frases mágicas, no es motivación pasajera, es un código psicológico que transforma tu presencia, tu tono y tu capacidad de proyectar autoridad incluso en silencio. Porque vender sin miedo no significa ser valiente, significa dejar de cargar tu valor personal en cada venta. A partir de este punto, vamos a entrar en la estructura emocional que sostiene toda comunicación de alto nivel. Y es aquí donde empieza tu transición hacia una identidad
que el cliente respeta sin que tú tengas que demostrar nada. Hay algo que los vendedores millonarios dominan mejor que cualquier guión. Reconocen exactamente desde qué estado interno están vendiendo. Un vendedor promedio cree que vende con palabras. Un vendedor profesional cree que vende con argumentos. Pero un vendedor millonario sabe que vende con su nivel de estabilidad interna, porque si tu voz nace del miedo, suena a duda. Si nace de la necesidad, suena a presión. Y si nace de la herida, suena a justificación. El cliente no sabe explicarlo, pero lo siente. En esta parte vamos a entrar en la raíz emocional que casi nadie quiere mirar, la conversación que tienes contigo mismo antes de hablar con el cliente. Ese diálogo silencioso que decide si vas a entrar desde poder o desde carencia, desde claridad o desde supervivencia, desde autoridad o desde necesidad. La pregunta no es qué dices, la pregunta es quién está hablando dentro de ti cuando lo dices. Hay una versión tuya que sabe lo que vale, que respira con profundidad, que no se achica cuando dice un precio y que no interpreta el silencio como amenaza. Y hay otra versión tuya que entra a la conversación con el sistema nervioso contraído, anticipando rechazo, deseando aprobación, temiendo parecer caro. Esa versión interna, la que opera desde tensión, es la que sabotea la venta incluso antes de que el cliente aparezca. Lo más interesante es que este mecanismo actúa sin que lo notes. Crees que estás evaluando al cliente, pero en realidad estás evaluando tu propia seguridad. Crees que el cliente te está analizando, pero en realidad tú estás tratando de no decepcionarte. Cada vez que la mente anticipa rechazo, tu cuerpo se encoge 1 milímetro, tu lenguaje se suaviza 1 grado y tu autoridad pierde un matiz. No es visible, es emocional, y por eso es tan poderoso. Un vendedor millonario no entra a la conversación para ver si el cliente dice que sí, entra para ver si el cliente encaja con su estándar. Esa sola inversión psicológica modifica toda la interacción. La voz cambia, el ritmo cambia, la energía cambia. El cliente siente que está frente a alguien que sabe quién es, que no está nervioso por agradar y que no va a ajustar su identidad para no incomodar. La autoridad interna no se impone, se transmite. Hay un instante crítico que la mayoría de los vendedores ignora. Ese momento donde el cliente muestra una microduda, una ligera tensión en la voz, un silencio incómodo antes de responder. Para el vendedor común, ese instante es una amenaza. Para el vendedor millonario, es una lectura emocional. El primero se acelera, el segundo respira. El primero invade el espacio con palabras. El segundo sostiene el espacio con presencia. El primero intenta asegurar la venta. El segundo permite que el cliente piense. Aquí aparece la psicología que separa a quienes venden desde necesidad de quienes venden desde poder, la capacidad de sostener tensión sin colapsar por dentro. El miedo al rechazo no destruye tus ventas por el rechazo en sí, sino por la forma en la que alteras tu comunicación cuando lo anticipas. Es esa alteración la que el cliente interpreta como inconsistencia. No es el no, es tu reacción al posible no. Tu cuerpo sabe antes que tu mente si estás vendiendo desde miedo. Cambia tu respiración, cambia tu postura, cambia tu tono, cambia tu sentido de urgencia, y cuando cambia tu energía, cambia tu marco. El cliente deja de verte como la figura que guía y empieza a verte como la figura que reacciona. Y cuando reaccionas, inevitablemente pierdes autoridad. El vendedor millonario domina la parte más subestimada de la influencia, el ritmo emocional. No habla más rápido porque el cliente acelera. No baja su precio porque el cliente se tensa. No llena los silencios porque teme que el otro piense mal. Él mantiene su ritmo, y al sostenerlo hace que el cliente entre en él. Esa es la base invisible de todo cierre elegante. La conversación avanza al ritmo emocional de quien tiene más estabilidad interna. Ahora vamos a entrar en algo más profundo. La relación entre tu historia personal y tu tono de venta. Nadie enseña esto, pero es determinante. Cada vez que temes decir el precio, no estás hablando con el cliente. Estás hablando con las dudas que arrastras desde hace años. Dudas sobre tu valor, dudas sobre tu capacidad, dudas sobre si mereces cobrar lo que cobras. Esas dudas no desaparecen con técnicas, se desactivan con identidad. Y la identidad se construye desde una sola decisión interna: dejar de vender desde la necesidad de ser aprobado. Si algo de lo que estás escuchando está tocando tu manera de verte como vendedor, deja una sola palabra en los comentarios que describa cómo te relacionas hoy con tu valor.
Leer tus propias palabras ya empieza a reorganizar esa historia interna. Hay un momento exacto en el que un vendedor deja de sonar firme y empieza a sonar débil. No ocurre cuando el cliente dice, "El precio es alto". Tampoco ocurre cuando aparece la primera objeción. Ocurre varios segundos antes, cuando tu mente interpreta esa objeción como un cuestionamiento a tu valor personal. Ese pequeño desplazamiento interno, esa asociación automática entre precio y autoestima, es la razón por la que un vendedor preparado se encoge emocionalmente en el instante en que el cliente duda. El cliente no está dudando de ti, pero tu cuerpo cree que sí. Tu respiración lo revela antes de que hables. La tensión en tu mandíbula aparece antes de que respondas. Tu tono deja de tener peso aunque sigas diciendo las palabras correctas. Y en ese segundo de microinestabilidad, el cliente detecta que algo en ti ya no está sosteniendo el marco. No sabe describirlo, pero sabe que tu autoridad se diluyó. Este es el error psicológico que destruye más ventas que cualquier objeción explícita: confundir la reacción del cliente con un juicio personal. Esa confusión hace que te desplaces de tu posición interna sin darte cuenta. Pasas de liderar a justificar, de guiar a explicar, de ofrecer claridad a pedir aceptación. Tu lenguaje cambia porque cambió tu centro, no porque cambió la situación. Y cuando tu centro cambia, la venta se pierde incluso si todo lo que dices es técnicamente correcto. Los vendedores millonarios no caen en esta trampa porque entienden algo que la mayoría ignora. La objeción del cliente no es un ataque, es un movimiento emocional. Y tu trabajo no es defenderte de ese movimiento, sino sostener el tuyo. Esa es la verdadera autoridad. No es dureza, no es frialdad, es estabilidad. Es la capacidad de sostener la conversación sin reaccionar desde la herida que quiere ser aceptada. Cuando vendes desde esa herida, todo se desordena. Tus palabras se vuelven más rápidas. Tu tono pierde silencio. Tus frases buscan validación. Empiezas a hablar no para explicar, sino para demostrar que vales. Y el cliente, sin entenderlo conscientemente, siente que ahora la conversación ya no trata de servirlo a él, sino de salvarte a ti. No hay cierre que resista esa dinámica. Por eso, la clave secreta del vendedor millonario no está en una frase, ni en un método, ni en una técnica de cierre. Está en la calidad emocional desde donde habla. La autoridad no entra por la boca, entra por el sistema nervioso. Entra por el ritmo que sostienes cuando te hacen una pregunta difícil. Entra por la forma en la que no te aceleras cuando el cliente se acelera. Entra por el modo en que sigues respirando profundo cuando el precio entra en la mesa. La autoridad es un estado, no un discurso. Puede que no lo notes, pero cada vez que tú anticipas que el cliente va a cuestionar el precio, tu cuerpo se adelanta un paso, se tensa. Esa tensión genera una energía de contracción. Cuando hablas desde contracción, tu comunicación pierde peso. No importa cuán pulido esté tu guión, el cliente siente que no estás completamente ahí. Ese microsegundo es suficiente para que pase de atento a escéptico. El vendedor millonario opera desde otro lugar. No necesita demostrar nada, porque su identidad está separada del resultado. No se achica cuando el cliente duda, porque entiende que la duda no habla de él. Y como no se achica, su lenguaje permanece estable. No pide permiso para decir el precio. No adorna su explicación. No suaviza su valor. No huye del silencio. Lo sostiene. Ese silencio, bien respirado, tiene más influencia que 20 argumentos. Si estás escuchando este audiolibro, probablemente ya hayas vivido lo que voy a describir. Ese momento en el que dices tu precio, notas un leve cambio en tu voz y piensas, ojalá no se queje. Ese pensamiento no suena en tu boca, pero sí en tu intención. Y el cliente lo percibe. Y cuando lo percibe se abre una brecha, pequeña, casi invisible, pero suficiente para que, si él duda, tú te derrumbes 1 milímetro por dentro. Ese milímetro es todo. Aquí aparece la esencia de este audiolibro. La clave secreta del vendedor millonario está en eliminar la distancia emocional entre quién eres y lo que cobras. Cuando esa distancia desaparece, tu lenguaje se vuelve sólido. Tu tono adquiere peso. Tu ritmo se estabiliza. Y el cliente siente, sin que digas nada, que no estás vendiendo desde necesidad, sino desde convicción. No estás defendiendo tu precio, estás presentando tu estándar. Y los clientes respetan los estándares que están sostenidos desde calma, no desde ansiedad.
Ahora quiero llevarte a algo más profundo aún, la relación entre tu tono y tu historia interna. No hablo de técnicas de voz. Hablo de la raíz emocional que activa tu tono sin que lo notes. Cuando creciste escuchando que hay que conformarse, que es mucho lo que pides, que no te pases de listo, que el dinero cuesta demasiado, formaste una asociación inconsciente. Pedir lo que vales es arriesgado. Y esa asociación sigue activándose cada vez que dices un precio. No eres tú dándolo, es tu historia defendiéndose. Un vendedor millonario rompe esa historia porque entiende una verdad que parece simple, pero cambia todo. El precio no es un acto de valentía, es un acto de coherencia. Y cuando tu precio está alineado con tu identidad, ya no lo dices desde miedo, sino desde orden. Desde ese orden, el cliente siente algo que es casi magnético: presencia, presencia que no se quiebra, presencia que no huye, presencia que no pide permiso. Hay un punto en el camino de todo vendedor en el que la técnica deja de influir tanto como creías, y la conversación comienza a depender exclusivamente de tu estado interno. No importa cuánto practiques tus explicaciones, ni cuántas veces hayas ensayado la manera correcta de decir tu precio. Si tu presencia no sostiene lo que dices, el cliente siente que algo en ti no está alineado. Y esa sensación, aunque nunca se verbalice, determina más cierres que cualquier estrategia. Lo que voy a decir ahora es incómodo, pero absolutamente real. La mayoría de los vendedores no fallan por falta de habilidad, sino por falta de integración emocional. Tienen el conocimiento, tienen la intención, tienen incluso los resultados previos, pero no han unido sus palabras con la identidad que las sostiene. Venden desde conceptos, no desde convicción. Hablan desde técnica, no desde postura. Y esa desconexión, esa fractura silenciosa entre lo que dicen y lo que sienten, es lo que hace que su autoridad se diluya en los momentos críticos. Un vendedor millonario entiende que la venta no se gana en la superficie, se gana en una capa más profunda, la del significado que tú mismo le das al rechazo, al precio, a la objeción y al silencio. Si ves el rechazo como peligro, te encoges. Si ves el precio como amenaza, te quiebras. Si ves la objeción como ataque, te justificas. Si ves el silencio como juicio, te aceleras. El cliente no necesita decir nada. Tu historia interna ya habló por él. Por eso, la última clave del vendedor millonario no es perfeccionar su lenguaje, sino purificar la interpretación desde la que habla. Es comprender que el no del cliente no está definiendo tu valor. Está revelando su propio miedo. Es reconocer que una objeción no está describiendo una falla en ti, sino una falta de claridad en él. Es recordar que el precio no es un examen emocional, sino una medida de la estructura interna con la que sostienes tu trabajo. Y es aceptar que el silencio no es un juicio. Es un espacio que tú lideras o pierdes según tu respiración. Cuando integras estas verdades, ocurre algo extraordinario. Desaparece la necesidad. Y cuando desaparece la necesidad, aparece la autoridad real. Tu lenguaje baja de velocidad sin perder intención. Tu tono se vuelve más denso, más lleno, más presente. Tu cuerpo deja de contraerse ante la duda del cliente. Dejas de sentirte evaluado y empiezas a verte como la referencia emocional de la conversación. Ya no estás defendiendo tu valor, estás encarnándolo. El cliente no compra por lo que le dices, sino por lo que transmites mientras lo dices. Aquí es donde se manifiesta la clave más profunda de todo este audiolibro. La venta deja de ser un acto hacia afuera y empieza a ser un acto hacia adentro. No estás tratando de convencer al cliente. Estás organizando tu estado interno para que la conversación fluya desde claridad y no desde carencia. El cliente no sigue a quien sabe más, sino a quien está más ordenado por dentro. Esa es la diferencia entre un vendedor competente y uno millonario. Quiero que observes algo. Cuando un vendedor está realmente integrado, su presencia tiene un peso silencioso. No necesita hablar fuerte, no necesita acelerar, no necesita adornar el precio ni suavizarlo, no necesita parecer seguro, simplemente lo está. Y esa seguridad no nace del ego, sino de la ausencia de conflicto interno. Cuando tú estás alineado con tu valor, el cliente ya no negocia contigo, negocia consigo mismo. Esa es la transformación final que quiero que te lleves. El vendedor millonario no es el que evita el miedo, sino el que deja de obedecerlo. No es el que elimina el rechazo, sino el que deja de asociarlo con su identidad.
no es el que manipula al cliente, sino el que organiza la conversación desde un estado emocional estable. Y no es el que dice las palabras correctas, sino el que habla desde un lugar que el cliente reconoce como sólido, maduro y confiable. La clave secreta del vendedor millonario no es que no tenga miedo, es que aprendió a respirar en medio de él. No es que no reciba rechazos, es que dejó de interpretarlos como un reflejo de su valor. No es que nunca dude, es que ya no actúa desde la duda. Esa es la distinción que convierte una conversación normal en una conversación que avanza. Esa es la distinción que hace que un cliente te respete, incluso cuando aún no ha dicho que sí. Este fue un nuevo capítulo de Audiolibros. Si quieres seguir profundizando en esta psicología de autoridad interna, te recomiendo escuchar El Código Prohibido de la Venta sin Miedo, parte 1, donde desarmamos el origen emocional que sostiene todo lo que escuchaste hoy. Vas a encontrar la base exacta que continúa este proceso de forma natural. Nos escuchamos allí.